Bendiciones, mis hermanos. Un gusto estar una semana más con ustedes. Amén. Qué gusto estar aquí. Hoy está conmigo mi hermano Isaac, Bendiciones a todos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. mi hermano Raúl Dios les bendiga, hermanos. Y- Es de ese lado. sí, y mi hermano Gamas. Bendiciones a todos. Sí, bueno, esta semana vamos a cambiar ya de tema. Habíamos estado hablando mucho de Romanos 12:2, el cambio de mentalidad. Ya sé que habíamos cambiado a Efesios, pero vamos a cambiar hoy un poco de tema. Personalmente no me gusta a mí mucho predicar por sensacionalismo, ¿no? Por ejemplo, está sucediendo hoy en día la guerra de Israel contra Jamás. Hamas, ¿no? No me gusta a mí mucho, porque tiembla, Cristo viene. Se va la luz en mi casa, Cristo viene. Se da el No. eclipse también. Sí, y el Cristo eclipse y Cristo viene. No, yo no soy así. Sin embargo, creo que es un buen momento para que nosotros analicemos este tema que vamos a hablar hoy. Lucas 21:36 dice la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Permítanme leérselo una vez más. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, ¿por qué hemos decidido hacer este cambio de tema? Porque sí es cierto que hay señales de que Cristo viene. Amén. Sí es cierto. Pero hay diferentes escatologías. La palabra escatología es el estudio del fin, de los tiempos del fin. Hay la escatología global, la escatología universal y la escatología personal. Una cosa que es bien importante para todos nosotros es que tenemos que entender que Cristo viene por una iglesia, pero no por pertenecer a la iglesia voy a ser salvo. Así es. Según estos versículos que el Señor Jesús dice, debemos de ser tenidos por dignos de escapar, por dignos de ser salvos. Entonces, dice Romanos 13:11, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca. ¿Cuánta gente estará dormida? Y qué bueno que empezamos hablando del cambio de mentalidad, porque ¿cuánta gente piensa que eres salvo simplemente por bautizarte? Creo que hay distintas ramas que piensan eso. Creo que hasta una dedicada al bautismo, ¿no? Sin hacer referencia a nadie. Pero Sí, definitivamente hay, perdón, hay gente que, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero aquí en la iglesia, por ejemplo, una muchacha llegó, el Señor la usaba bastante, el Señor la tocaba mucho, se bautizó y se fue de la iglesia, y un día nuestro pastor la encontró en la feria, la encontró borrachísima, exageradamente de borracha, y le decía nuestro pastor: ¿qué te pasó? Y le decía: es que tal hermano dice que con que te bautices ya eres salvo. Pero dice el Señor Jesús, y esto es bien importante, dice el Señor Jesús que debes de ser tenido por digno. Ok. ¿Qué entendemos por digno? Ser merecedor, merecer algo. Exacto, merecer. Amén. Entonces, Concuerdo. tienes que merecer ser salvo. Uf. Y me gustaría hacerles la pregunta: ¿cuántos de nosotros, o escuche bien esto, merecemos ser salvos? Oye, pregunta. Sí. Porque vuelvo a lo mismo, tenemos una mentalidad en la que, y no voy a hablar mal de nadie, pero nos predican hoy en día: ¿cuántos son salvos? Y todos gritan amén. ¿Cuántos son de la novia? Amén, dirían. Amén. Pero el Señor Jesús dice: tienes que ser tenido por merecedor de la salvación. Entonces nos damos cuenta de que, bueno, es más, miren, permítanme tantito para saltarnos ya la introducción.
Marcos 16, 16, ponga mucha atención con esto. Marcos 16, 16, y ahorita le entramos ya al tema. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Escuche esto, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero yo quiero preguntarle, ¿salvo de qué? Porque, ok, déjenme, los noté así medio. Dice el Señor Jesús, tienes que ser tomado por digno de ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Pero luego en Marcos 15, 16 dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ok, pero ¿salvo de qué? Si el Señor Jesús está diciendo que tienes que ser tomado por digno de ser salvo, y luego dice que si yo creo y me bautizo soy salvo, entonces, por fin, o soy salvo cuando me bautizo, o tengo que ser tomado como merecedor, o qué opinan ustedes? Pero la pregunta más bien es, ¿salvo de qué? O como que ¿por qué? Digno de salvación es alguien que ya ha creído y puede ser salvo. Exacto. Bueno, dice la Biblia que todo aquel que cree en él, ¡ay! Sí. Se me fue. Más todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Bueno, o inclusive en Juan 3:16, ¿no? Exacto. Bueno, y al notario aquí que dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y a mí, bueno, de mi parte, creo que hace referencia a la condenación de la muerte. Porque dice la Biblia que pues, aunque crea en mí, aunque esté muerto, Vivirá. Exacto. Entonces, bueno, sí tienen mucha razón mis hermanos. Ciertamente, porque decía mi hermano Raúl, salvo de la condenación de la muerte. Algo que usted tiene que entender es que hay 7 cosas de las cuales nosotros debemos de ser salvos. 7 cosas que marca la palabra de Dios, 7 cosas que son muy importantes para usted y para mí. Pero yo quiero hacerles la pregunta. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero ¿de qué me salva el bautizo? Bueno, figura del bautizo es bueno, más claramente es hacer morir nuestro viejo hombre, ¿no? Que ya hemos hablado. Entonces, técnicamente nos hace salvos de la vida que ya hicimos, la vida que fue corrupta, ¿no? Corrupta. Entonces, prácticamente nos haría salvos de nuestros pecados. Bueno, En la vida anterior. Haciendo un paréntesis, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces sí, debemos de ser salvos de los pecados. Pero el bautizo, ¿de qué te salva? De los pecados. Solamente de tus ¿Pero pecados. de cuáles pecados? De los de la vida pasada. Exactamente, Sí. los de la vida pasada. Ahora, Así es. por ejemplo, mi hermano Isaac, si yo ya me bauticé y sigo pecando, ¿qué sucede? Ya sería bajo tu responsabilidad el hecho de ser salvo, porque como decía Raúl, que somos salvos de nuestros pecados, pero de los pecados anteriores. Y la Biblia dice que todo pecado que fue cometido en ignorancia es perdonado. Pero ya uno cuando conoces a Jesús y te bautizas, pero vuelves a pecar, ya no eres ignorante, ya conoces lo que es en realidad el Exactamente. pecado. Amén. Entonces ahí es donde cobra más sentido lo que Jesús decía. Tienes que ser tomado por merecedor de ser salvo, de escapar, y dice, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor Jesús? Ok, yo te perdono tus pecados, te bautizas, pero si tú sigues pecando, ya no mereces ser salvo. Porque, ok, la salvación también es algo un poco complicado, porque el ladrón en la cruz se bautizó, No. pero Jesús le dijo, te voy a salvar, vas a estar conmigo en el paraíso. Sí, Sí, me esta parece. noche le dice. Esta noche te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué entendemos? Que sí,
Sí, la salvación es Un proceso, ¿no? un cúmulo de cosas un poco, porque también dice, por ejemplo, cualquiera que invocar el nombre del Señor en aquellos días será salvo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿salvo de qué? Porque ¿cuánta gente piensa que, si yo me bautizo ya, soy merecedor del reino de los cielos? Y no, porque Jesús le dice a este ladrón en la cruz, de hecho, el ladrón en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino de los cielos no, y el bautizo, y entienda esto, el bautizo no te hace merecedor del reino de los cielos. Así es. Absolutamente. Ahora, decía mi hermano Raúl, te hace salvo de la condenación, y precisamente aquí dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Pero de qué condenación? Yo sigo creyendo que sí es la condenación de la muerte, porque haciendo referencia a que el que crea, ¿no? Y una vez más, que el que crea en Cristo, pues aunque esté muerto, vivirá. ¿Pero Y- cuál muerte? ¿La muerte segunda? Porque recordemos que está la muerte física, y la muerte segunda dice la palabra de Dios que es el lago de fuego. ¿El ok. bautizo te hace libre, te hace salvo del lago de fuego? No, esa No. no. Entonces, Sí. por eso sí Ahora- pregunto, ¿cuál muerte? Sí, Ajá. sí, sí, sí. Lo clave es dónde va a terminar nuestra alma realmente, si en el lago de fuego o en el reino de Dios. Sí, sí, ciertamente, y mis dos hermanos tienen razón en este aspecto, pero es que lo que yo estoy tratando hoy y que estamos tratando es que usted entienda que no basta con ir a la iglesia, no basta con ya Amén. me bauticé, no, tengo que alcanzar salvación. Amén. Tengo que, o sea, porque, mire hermano, si dice, creo que el apóstol Pedro dice, me voy a adelantar un poco en el tema, no recuerdo dónde lo anoté, pero creo que dice el apóstol Pedro, si un justo con dificultad se salva, ahora cuánto más nosotros que tenemos que cuidar esta salvación tan preciosa. No recuerdo el versículo, pero Primera de Pedro 1:5. No es Primera de Pedro 1:5. No recuerdo qué versículo es, pero dice el apóstol Pedro precisamente, o sea, Sí, sí, sí. ¿qué clase de actitud debemos de tener nosotros? Dice el apóstol Pedro, ¿no? O sea, si un justo con dificultad se salva, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué clase de actitud es la que debemos de tener? Por eso mi pregunta es, o sea, ¿cómo me salvo? Porque el Señor Jesús dice, debes de merecer esta salvación. Bueno, ¿Qué versículo es? 4:18. Léelo, por favor. Exactamente, o sea, imagínense que si un justo con dificultad se salva, pues ¿qué será de nosotros? Bueno, no quiero decir que todos somos impíos y todos somos pecadores, pero sí definitivamente debemos de analizar cómo estamos, porque yo debo de alcanzar, o hay 7 cosas de las cuales yo debo de ser salvo. Marcos 13:11 también habla de la gran tribulación, salvos de la gran tribulación. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vas a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero salvo de la gran tribulación. Pero dice aquí el Señor Jesús, el que persevera hasta el fin.
de que tenemos que perseverar. Es decir, se nos ha vendido que la salvación es automática, que aceptas a Cristo, te bautizas y cuando Él venga, ya, te vas con Él. Pero nos damos cuenta de que hay mucho más en la salvación. Y por eso les decía yo a ustedes, qué bueno que hablamos primero del cambio de mentalidad, porque debe de haber un cambio de mentalidad en nosotros. No es así. No es así. Les decía yo a ustedes al inicio, al menos a mí no me gusta hablar por sensacionalismo. La guerra de Israel contra Hamas, he escuchado muchos predicadores, muchos apóstoles, no, es que Cristo ya viene. Amén. Supongamos que esto se deriva en la Tercera Guerra Mundial, en el Armagedón, lo que usted quiera. ¿Ya estoy listo? Pregunta difícil, supongo yo. ¿Ya estamos preparados para cuando el Señor venga? ¿Cómo? Y la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes, ¿cómo alcanzamos salvación? ¿Cómo? O sea, porque debemos de ser salvos de 7 cosas. Quizá no sea porque es salvos del pecado, salvos de la condenación, salvos de la segunda muerte, salvos de la gran tribulación, salvos del lago de fuego. Pero ¿cómo alcanzo esa salvación? Bueno, dice la Biblia que bueno, hace una lista de los que pueden entrar al reino de los cielos, ¿no? Y hace hace mención de algunos que no entrarán al reino de los cielos, como los borrachos, los fornicarios, los adúlteros. Entonces eso quiere decir que, Haciendo lo contrario. haciendo lo contrario, pues no vamos a ser salvos. Bueno, sí, tiene mucha razón Primera de Corintios, si no me equivoco, donde menciona los chismosos, los avaros, los borrachos, los homosexuales, los afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Ciertamente sí tiene mucha razón mi hermano Raúl. Si yo hago estas cosas, difícilmente alcanzo salvación, decía el apóstol Pedro, ¿no? Si el justo con dificultad se salva. Ahora, ¿qué entendemos por justo? Porque dice la Biblia, por ejemplo, de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Noé, que le cree a Dios, que construye el arca, le es tomado por justicia. Entonces, ¿qué entendemos por justicia? Por justo. Y dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hermano, o sea, bueno, voy a entrarle al tema. Salmo 18:35. ¿Cómo alcanzamos salvación? Salmo 18:35 dice, tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ok, el escudo de la salvación, mediante la fe. ¿Por qué la fe? Porque la palabra de Dios enseña en la armadura de Dios que debemos de portar el escudo. ¿Y el escudo cuál es? El escudo de la fe. Entonces, ¿cómo soy salvo? Mediante la fe. Ahora, dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿qué hallará? Fe en la tierra. Pregunta, y el Señor Jesús pregunta, cuando vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Creo que esa es una de las principales cosas que a mí me dan un poco de temor, se lo podría decirlo así, porque uno a veces piensa, uno a veces cree tener fe, uno piensa, sí, yo creo en el Señor y a veces nos termina pasando como a Job, que Antes de oídas te conocíamos. ahora realmente te conozco, entonces, como por poner un ejemplo, nuestro pastor nos decía en el discipulado, realmente conocemos a Dios, conocemos realmente lo que quiere, y si no conocemos su voluntad realmente, cómo dirigirnos a sus caminos, y Él venga, y nosotros creyendo que estamos haciendo lo correcto, Él venga y vea que realmente no damos fruto de Exacto. nuestra fe, entonces, solo con eso ya. Sí, ¿no? Bueno, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Mi hermano Raúl o Isaac, ¿qué es fe para empezar? Bueno, La Biblia, si nos vamos a la Biblia, Bueno, sí, pero ¿qué es fe? bueno, fe según la Biblia es tener la certeza de aquello que no ves, ¿no? Ajá, Eso es lo que dice la Biblia. la certeza de lo que no se ve. Ok, pero bueno,
tomando ese ejemplo, ¿no? Y expandiéndolo un poco, me lleva al ejemplo de las 10 vírgenes, en donde cuando su señor llega encuentra 5 con escaso aceite y 5 con 5 preparadas. Y ahí me da la pauta para decir que las vírgenes tenían fe, porque resguardaron su aceite, aún no sabiendo, perdón, cuándo ¿Cuándo? era la venida de su señor. Y me da la pauta Pero también creían que iba a llegar. Pero creían que iba a llegar, Exacto. exacto. Entonces eso me da también como que la figura, ¿no? De Ajá. decir, ok, entonces la certeza de aquello que no veo. No sé cuándo va a venir, no sé cuándo pase, pero estoy convencido plenamente de que va a pasar. Exacto. Y también dice la Biblia que bienaventurado es el siervo que al que su señor lo encuentre haciendo lo que lo dejó. Entonces puedo yo extender que claramente la fe es aquello que no sabes, pero estás convencido de que va a pasar. Ok. Bueno, buen apunte de mi hermano Raúl. Isaac, ¿quisieras comentar algo tú también? ¿Qué es la fe? Bueno, creo que comparto la misma opinión que tiene Raúl Ajá. de lo que es la fe de no veo, pero creo. Exacto. Creo que refiriéndose a las vírgenes, a lo que nosotros, de que saber que en realidad el Señor va a venir, tener esa fe de que el Señor va a regresar por su iglesia. Entonces, es esa fe que, o no sé, tal vez esté mal también, qué fe busca el Señor. ¿Qué tipo de fe es la que busca el Señor? Exactamente, mira, qué buena pregunta esa. ¿Qué tipo de fe? Y voy a hacer también otra pregunta. Si estuviera aquí mi hermano Gustavo R., estoy seguro que él me diría, pero es que el libro de Santiago dice, si tú tienes fe, Como un gran- muéstramelo con tus obras, porque siempre, Sí. siempre me saca ese versículo, siempre. Pero ciertamente, o sea, y lo menciono porque dice mi hermano Isaac, ciertamente, ¿qué tipo de fe es la que tenemos? ¿Una fe verdadera, una fe falsa? O sea, ¿por qué el Señor Jesús pregunta, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Bueno, es que esa es una pregunta muy, muy grande, si nos podemos saber desde el punto de vista de qué tipo de fe, ¿no? Porque tendríamos en cuenta, y es un tema muy largo, nuestras experiencias con el Señor, ¿no? Porque creo yo que lo escuché de mi pastor, que decía no me acuerdo bien el pasaje, pero decía que nosotros conocemos lo que adoramos, pero ustedes no conocen lo que adoran. Entonces, tomándome de ese punto, no recuerdo muy bien en qué parte está, pero... Creo que fue cuando hablamos en el podcast pasado con el pastor Martín, ¿no? Que mencionaba. Sí, me parece que fue el pastor Martín. Entonces, yo ahí puedo ver en a qué clase de fe me estoy refiriendo. Si digo que creo que Dios existe, pero no he tenido experiencias con Él. Exacto. O digo que sí lo conozco, como estábamos tratando hace rato, ¿no? De que si lo conocemos o no, pero en realidad tendré la fe verdadera, o sea, la convicción de que como Pablo, ¿no? Yo lo he tocado, lo he visto, sé que va a venir, o solo es una fe que me han contado, ¿no? Una fe Exacto. suplantada, por así decirlo. Exacto. También mencionabas tú hace un rato, por ejemplo, esto de las vírgenes, ¿no? O sea, el novio se tarda, pero había 5 que tenían esta convicción de eventualmente va a venir, hay que guardar el aceite. Yo platicaba con mi esposa, yo le decía, al menos yo en lo personal, tengo yo la total convicción, yo, no sé los demás, yo tengo la convicción que Cristo viene. Amén. Yo, o sea, desde chiquito yo tengo esa seguridad, esa convicción. A lo mejor usted a mí no me lo cree, a mí Dios me habló, yo era muy niño, yo tendría 6, 7 años, a mí Dios me habló y yo creo que Cristo viene. Pero yo le decía a mi esposa, yo sí creía que Cristo venía, pero yo pensaba, pues a lo mejor le toca a mis nietos verlo, a mis hijos quizá. Pero cuando sucede esto de la pandemia, dije, no manches. Y perdónenme mi mexicanismo, ¿no? Sí. No manches, o sea,
voy a ver yo la venida del Señor. O sea, porque... Aleluya. Y qué bueno que también nosotros hablamos de esto, porque ¿qué cambió en mí entonces con esta situación, por ejemplo, de la pandemia? ¿Cuánta gente se alejó de Dios? ¿Cuánta gente se apartó del Señor? ¿Y dónde quedó la fe? Porque platicaba yo hace rato con los adolescentes, les daba clases Ajá. y bueno, no nos olvidemos de este punto de la fe, porque va muy de la mano con el siguiente punto. Segunda de Samuel 22:47, ¿cómo más alcanzamos salvación? Con este otro punto, el Señor vive y bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo. Pero este punto nos habla de la firmeza. Y precisamente por esto lo mencionaba. Yo hablaba de un científico, no recuerdo ahorita el nombre, pero este científico de pronto a su esposa, él era judío, de pronto le detectan cáncer y él le ora al Señor. Señor, sana a mi esposa. Y él dice, yo le pedía y le pedía y le pedía y mi esposa se murió. Y de pronto a él también le detectan cáncer y él empieza a orar y a orar, Señor, sáname, sáname. Y al final de sus días él decía, ahora veo que no existe un Dios. Porque yo le pedí que sanara a mi esposa, le pedí que me sanara a mí, se murió mi esposa y ahora me voy a morir yo. Pero, ¿por qué? Porque sí tendríamos que hacernos esta pregunta sinceramente. Hay veces que Dios no responde la oración. Sí, es cierto. Bueno, a veces Dios hace las cosas para probar nuestra fe, ¿no? Y bueno, refiriéndome al caso, ¿no? De un científico, ¿no? Pues puede decir que la mejor parte, no la mejor parte, sino que el final, ¿no? Era que ellos no sufrieran aquí abajo, ¿no? O sea, como diríamos algunos, es que algunos ven la copa medio llena y algunos la ven medio Vacía. ¿no? Ajá. Sí. Entonces, pues yo veo que a veces Dios también no responde por ciertas razones que tal vez sean más convenientes para nosotros, ¿no? Esto que mencionaba mi hermano Raúl me hace acordarme de otro testimonio. En una ocasión, una hermana, ella platica que su hija se enfermó muchísimo. Su hija tendría 6, 7 años, ella era mamá soltera, el marido la había abandonado y se enferma su esposa y su hija, y se va a morir su hija. Y ella, al ser cristiana, le ora al Señor y le pide, pero muchísimo, Señor, sana a mi hija y sánala. Y Dios le habló y le dijo no. Y la hermana dice que se enojó con el Señor y le dijo, no me hagas eso, sana a mi hija. Y el Señor le decía, no te conviene. No me interesa lo que me conviene, le dijo la hermana, sana a mi hija. Y el Señor le dijo, ok. Pasan los años, la hija empieza a tomar mucho en épocas de la prepa, empieza a tomar mucho, empieza a fumar, la mamá pues la regaña, le dice, hija, pero si somos hijos de Dios, tú eres hija de Dios, yo no me interesa saber nada de Dios. Y su mamá pues ya sabes, ¿no? El clásico, pues si estás bajo mi techo, mis reglas, pues me voy. Se va la hija de la casa, pasan muchos años, 8 o 9 años, le hablan a la mamá, la hija está hospitalizada, una sobredosis de drogas, la va a ver al hospital, la ve, ya no es su hija, dice esta hermana, ya no era mi hija, estaba demacrada, estaba acabada, los dientes ya los tenía medio podridos porque se drogaba con crack, o sea, feo. Cuando entro me dice mi hija, no quiero que me veas, mira, me siento tan mal de que me veas así. Cuando la ve le dice, hija, perdóname, no te debía haber corrido. La hija le dice, o sea, te odio, me arruinaste la vida, no quiero saber nada de ti. Y aparte de todo le decían los médicos porque no le quiero hacer larga la historia, le decían a la mamá, su hija se va a morir, tiene una enfermedad sexual de esas terribles, la está matando, aparte pues tantas drogas. Y cuando ella se va a orarle al Señor,
y le dice al Señor, salva a mi hija, el Señor le dijo, yo te dije hace muchos años cuando ella se iba a morir que no te convenía. Yo me la quería llevar para que no se perdiera su alma. Ahora ella va a morir lejos de mí. Terrible. Y ciertamente, como decía mi hermano Bueno. Raúl, a veces no entendemos, pero si Dios no responde o no responde como tú quieres, también es por algo. Dice en la Biblia que Él tiene planes de bien para nosotros, ¿no? Y Exacto. yo creo que aferrarse a esa fe en el Evangelio puede acarrearte la salvación. Es que precisamente por eso, fe y firmeza. Porque a mí me hace acordarme mucho, no me acuerdo de los nombres en hebreo, pero Sadrach, Mesach y Abednego. Los van a echar al horno de fuego y ellos ¿qué dicen? Decían que ellos, bueno, parafraseando, Ajá, decían que si confiaban en el Señor de que los podía salvar y que aún si el Señor no los salvaba, Él iba a seguir siendo su Dios. es que eso es fe y firmeza. Así es. ¿Cómo alcanzo salvación? Fe y firmeza. Así es. No me desanimo porque Dios no me contestó como yo esperaba. Tengo la fe para que Él me sane, para que Él me bendiga, pero si no me responde, eso no me desanima. Así es. Es que Abraham tenía fe, pero se probó la firmeza de su fe cuando le pidieron a su hijo. exactamente, la firmeza de un Noé, amado hermano, que se tarda 100 años y se mantiene con la fe de que Dios le habló y la firmeza de seguir haciendo aquello que lo puso a hacer el Señor. Amén. Y es que, decía mi hermano, bienaventurado el siervo aquel cuando su Señor regrese, Y lo encuentre Sí, lo encuentre haciendo haciendo aquello. lo que Es lo que, mandó. ¿qué opinas tú, Isaac, hasta ahorita de todo esto que hemos hablado? Creo que te pones a pensar que a veces Dios tal vez no habla o te habla pensando en que vas a tener la respuesta correcta o vas a tener el hecho de que le pidas algo al Señor y Él te lo va ¿A dar? a dar. Pero ¿qué tal y si la voluntad de Dios es otra cosa? Probando esto de la fe y lo que nos decías, me recordaba también a Lázaro, que el Exacto. Señor tardó 3 días para llegar y no sé quién era, creo que era María o Marta quien lloraba. Sí, ¿Por qué, Señor, te tardaste? Mi Marta. hermano ha muerto. Marta. Sí, entonces, y Porque al ver eso también sí, Jesús lloró, pero al ver que Marta no confiaba en el Señor, del por qué, o sea, teniendo al Señor y sabiendo que Él es el Señor y el Hijo de Dios, sabiendo que puede resucitar a Lázaro, el Señor, creo que no sé si estoy bien, pero si no, corríjanme, ¿no? Se entristeció al ver que María dudó de Él. ciertamente es muy cierto, válgame la redundancia, O ciertamente muy cierto lo que dice mi hermano Isaac. De hecho, por ejemplo, qué bueno que menciona eso Isaac, porque también me hace recordarme, creo que viene el centurión y le dice, no creo que no es el centurión, viene alguien con Jesús y le dice, mi hija está muy enferma, y cuando van en camino es cuando se acerca la mujer del flujo de sangre y se distrae Jesús. Sí. Y cuando termina toda esta interacción con la mujer de flujo de sangre, le dicen a este hombre, ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Y yo creo, a lo mejor yo como padre, yo le hubiera podido reclamar a Jesús, oye, o sea, yo te busqué primero. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Yo te llamé primero y atiendes primero a esta, ya se murió mi hija. Pero este hombre tenía fe y firmeza. Es que, Así es. Dios mío. Qué firmeza es lo que nos falta. La firmeza plena de aquello que no conocemos, una vez más, válganos la redundancia, ¿no? Ajá. Es la que realmente nos puede llevar a la salvación, porque crees realmente que Cristo existe. Exacto. Que cuántos de los que están en el mundo solo conocen a Cristo de oídas, ¿no? Y dicen, pues Cristo es cualquier imagen que puedas ver en una iglesia, ¿no?
y pues no conocen realmente que en algún momento eventualmente va a venir. Exacto. De hecho, me acaba de mandar mi hermano Gus, nuestro escriba, Uy, Lucas 8:49. Mientras estaba hablando, todavía vino alguien más de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero ¿qué le dice Jesús? Tranquilo. Porque mantuvo su fe y su firmeza. Híjole, es que firmeza creo que es lo que más nos falta. O sea, porque puede ser que sí tengas la fe, pero mantenerte, mantenerte porque mire, le dice Jesús: no temas, cree solamente. O sea, es que, ay, y no es solamente para salvación, o sea, para todo. Mantente firme en esa convicción, en esa fe. Creo que esto lo podríamos ver también desde la parábola del hombre sabio y el hombre necio. Exacto. Ambos hombres construyen su casa, uno en la roca, que es Cristo, y otro sobre la arena. Exacto. Y la Biblia dice que a ambas casas, independientemente de dónde estuvieran, llegaron los azotes, los ríos, las tempestades, y azotaron ambas casas. La diferencia fue que una estaba cimentada en la roca, que era Cristo. Exacto. Y eso es un buen apunte. O sea, no porque creas en Dios significa que no vas a tener problemas. Así es. O sea, los problemas van a venir sí o sí. Las dificultades van a venir sí o sí. Pero si mantienes tu firmeza, tu casa prevalece. Así es. amén. Y el punto de lo que decía Jesús era estar firmes en su palabra, recordando su palabra. En su palabra. Y es que eso. Por eso dice nuestro apóstol, ¿verdad? No creo lo que veo. Creo lo que leo. Creo lo que leo. Amén. Sí, bien dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no? Y el estar constantemente llenándonos de la palabra puede hacer que nuestra fe se vuelva firme, como la Exacto. estamos. Exacto. Y luego pues hay ocasiones en las que ante las pruebas y las dificultades, aún en el trato de Dios, uno como hombre, mujer, como ser humano empieza a decir, tal vez no es lo mío ser cristiano, o quiere colgar la toalla ante las situaciones. Pero hay un salmo que dice, hablando de el Señor, este salmo dice: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda la vida. Exacto. Y que la noche no va a durar para siempre, porque a la mañana viene el grito de alegría. Entonces, las situaciones difíciles solo son pequeños procesos, son pequeños baches en el camino, no es el final eterno. como tal. Exacto. Así es. Exacto. Y esto que mencionaban mis hermanos me hace ir al siguiente punto, Isaías 12:3. Isaías capítulo 12, versículo 3 dice: con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra. ¿Cómo alcanzamos salvación? Por medio Por medio de Mediante la palabra. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. No creo lo que leo, creo. Perdón, más bien, no creo lo que veo, creo lo que leo. Amén. Porque si yo veo los problemas, ya no creo la palabra de Dios. Así es. Amén. Y perdóneme, hermano, pero no mire a su alrededor, mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, pero a ti no No llegará se mal acercará. alguno. Amén. O sea, definitivamente cuando uno confía en la palabra de Dios. Y también mencionaba mi hermano Raúl a las 10 vírgenes, las vírgenes que no tenían aceite. Salmo 18, verso 2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, el cuerno de la salvación. ¿Qué representa el cuerno de la salvación? La unción. ¿Cómo me salvo? Manteniéndome ungido. Manteniéndome ungido. Y mencionaba mi hermano Raúl a las 10 vírgenes, 5 que no tenían aceite Así y es. 5 que sí tenían. Ahora, quiero decir esto con mucho respeto, pero a veces como cristianos, creo yo que ni siquiera respetamos a Dios. Porque dice la Biblia que se van a comprar el aceite, regresan y la puerta ya estaba cerrada. ¿Y qué hacen las 5 vírgenes?
Tocan la puerta. Tocan. Mire, seamos sinceros. Por ejemplo, si tú llegas tarde a tu trabajo, media hora, ¿te abren? No, pues, para nada. ¿Te pagan? Se la piensan. Te dicen, "Oh, llegaste tarde, no te voy a pagar el día completo", ¿no? Y Sí. ya ni siquiera te dejan entrar. Si llegas tarde a la escuela, por ejemplo, cuando uno va a la primaria, quizá a la secundaria, te dicen a las 8 cerramos, llegas 8:20, ¿te abren? Ya no. Pero queremos llegar con el Señor y Ábreme, Ábreme. por favor. no, es que por eso digo, no, ni siquiera respetamos a Dios. Porque pensamos que nos va a abrir, porque pensamos que puedo llegar a la salvación como esté, como sea, sin aceite, sin una lámpara encendida, sin fe, sin firmeza. Creo que hacer eso es incluso menospreciar el sacrificio de Cristo, porque no estamos Exactamente. valorando como tal. No estamos valorando, valga la redundancia, el valor de la salvación. O sea, Aquello, porque hermano, fue a la cruz el Señor, por usted y por mí. dice Isaías, Él fue molido por nuestras iniquidades. Y la palabra moler es, o sea, ¿ha visto usted la película de La pasión de Cristo. La Pasión de Cristo? Queda corto. Exactamente, ni siquiera se le acerca. O Creo sea, que usted compartió la otra vez en Facebook un artículo sobre la Oh, sí. muerte física Sí. de Jesucristo y Sí. es un artículo que si lo pueden buscar en internet vale mucho la pena porque te da una dimensión muy diferente de lo que pasó Jesucristo por nosotros. Por ejemplo, los romanos, los látigos que usaban, los usaban con pedazos de vidrio, con huesos afilados. Entonces, al momento de dar el latigazo, se incrustaban en la piel y cuando jalaba, rasgaba la piel. De hecho, hay ciertos testimonios. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un video en Facebook. Un predicador estaba hablando con unos homosexuales y los homosexuales le decían al predicador, es que Jesús no existió. Y el predicador les estaba hablando Biblia. Yo personalmente ni siquiera les hubiera hablado Biblia, porque usted puede buscar en internet a un historiador que se llamaba Flavio Josefo, me parece. Flavio Josefo. Este es un historiador romano, no es cristiano, no es judío, simplemente era un romano que quería anotar la historia de los judíos. Y da la casualidad que llega en el tiempo de la crucifixión de Jesús y él menciona a Jesús. Entonces, sí hubo un Jesús. Olvídate de lo que la Biblia enseña. Sí hubo un Jesús, un hombre llamado Jesús, sí existió y lo crucificaron. Lo crucificaron por usted y por mí. De hecho, este artículo que menciona el hermano Gamas te explica que las costillas, pero por la parte de atrás de Jesús, estaban al aire libre. O sea, la carne estaba ahí. Sí. O sea, Creo que el Igual artículo- acota el artículo que literalmente, por no encontrar otra mejor palabra, fue drenado de sangre nuestro Señor Jesús. exactamente, Totalmente. porque ya cuando lo Perforan con el la costado. lanza sale sangre y agua. O sea, ya no tenía sangre. O sea, hermano, no valoramos. Precisamente por eso digo, no respetamos a Dios. Porque queremos venir a la iglesia y esperar que Él nos salve cuando o sea, no tenemos unción, no tenemos aceite nosotros. ¿Dónde se busca el aceite? En casa. Porque Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que ellos Traigan el traigan. aceite, sí. Amén. Sí. Quiero llegar a la iglesia a que me den salvación, a que me den unción. Ay, amado hermano. Y bueno, se nos fue el tiempo. Ya, se nos fue el tiempo. Vamos a cerrar con un último punto. Salmo 116, verso 13. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. La salvación viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Me gustaría terminar preguntándoles, ¿qué tan llenos estamos del Espíritu Santo? Buena pregunta. Bueno, mi hermano Isaac, ¿algún apunte final? Más, creo que no tengo palabras por todo lo que
estábamos escuchando por el sacrificio del Señor, más recordarles que esto no es un juego. Exacto. No es un juego. Exacto. De hecho, ustedes a lo mejor no lo vieron, pero yo que, o sea, como esta cámara lo enfoca hacia él, pero yo volteaba a verlo, mi hermano Isaac estaba haciendo caras así de de cada que explicábamos. Es que sí, valoremos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, esforcémonos verdaderamente por agradarlo. Mi hermano Gamas. Pues que sigamos fortaleciéndonos en Cristo, que es nuestra roca, para que por medio de su palabra alcancemos firmeza en la fe para alcanzar salvación. Amén, amén. ¿Y mi hermano Raúl? Sí, pues a estar al pendiente, ¿no? Espiritualmente de cómo estamos y cómo están nuestras vestiduras para que el Señor se agrade de nosotros, ¿no? Decía Pablo, ¿no? Que examínenlo todo con cuidado. También, pues examinar qué estamos recibiendo, ¿no? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué clase de palabra recibimos? Para que sea de nuestra edificación y que el Señor nos pueda encontrar plenos en su virtud y que podamos tener la salvación que anhelamos y que el Evangelio predica, ¿no? Exactamente, qué buen apunte. Hermanos, ha sido un gusto, un privilegio estar con ustedes una semana más. Este es su podcast Tocando Trompeta. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego. Amén.